Tuc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos desde un lugar del mundo, desde Adoración y Liberación. La saña de Bergoglio contra Cristo es creciente. Como les hemos ido anunciando estos días, desde el Día de la Virgen del Carmen, día que de forma insultante utilizó Jorge Mario Bergoglio, el destructor, para intentar acabar con la Santa Misa en el mundo, el proceso está siendo realmente cruel, letal. A lo que estamos asistiendo es realmente a un hecho que veíamos preveyendo. Sabíamos que los ataques de Bergoglio a la Iglesia, a la tradición, a la Sagrada Escritura tenían como ataque final intentar acabar con la Eucaristía. Estábamos preparados para ello, pero jamás creo que estamos preparados para ver la crueldad de este hombre. De hecho, ustedes dirán, bueno, y si no es el Papa, no hay problema, porque como no tenemos que obedecerle, ciertamente, problema jurídico no hay, problema moral menos, y problema de conciencia menos todavía. Es un hereje, es un apóstata, está excomulgado, la sentencia, nada de lo que él diga tiene ningún valor, pero evidentemente cuentan, y eso no podemos olvidarlo, con toda la estructura, con todo el poder, con todo el dinero y con toda la acción coercitiva y además realizada de una forma cruel, con la que poder hacer muchísimo daño. ¿Y esto por qué? Pues porque ya se ha puesto en marcha todo el aparato de obispos que inmediatamente están queriendo correr para ser los primeros que prohíban absolutamente en sus diócesis cualquier expresión de la misa de siempre. Es decir, Bergoglio ha sido como siempre muy astuto, ha hecho un decreto para cargarse la Santa Misa, ha dicho que si los obispos lo permiten en su diócesis, con todas las restricciones, millones, se podría seguir haciendo, no se sabe muy bien cómo, la Santa Misa, pero los obispos van a correr. ¿Por qué? Porque los obispos que ahora, si es que hay los pocos que permitan la misa tradicional, ya saben que se van a colocar frente a Bergoglio y por tanto van a ser sus enemigos, y ya sabemos qué hace Bergoglio con sus enemigos. Y la gran mayoría pues van a seguir siendo lo que son obispos apóstatas, traidores, herejes, y ya lo están haciendo, ya están demostrando rápidamente decretos de prohibición absoluta de la Santa Misa en tantos y tantos lugares. Es terrible, y terrible es que haya católicos que sigan ciegos. Es decir, Bergoglio permite misas Pachamama, Bergoglio permite misas LGTB, Bergoglio permite misas protestantes, Bergoglio permite todo y persigue la misa de verdad. Porque puestos a pensar en una lógica ni siquiera ya hipercatólica, sino normal, de un ser humano normal, si es que lo fuera este ente maquiavélico llamado Jorge Mario Bergoglio, dirían, bueno, ¿y qué le molesta a este hombre que haya misas en latín, con el esquema litúrgico tradicional, como se ha hecho 2000 años en la Iglesia? Es terrible ver la saña con la que persigue a Cristo y a María, a la Sagrada Eucaristía, y a todo para que todo acabe y poder tener esa religión mundial única, sincrética, llena de ídolos y de pachamamas, llena de filosofías orientales, llena de vive y deja vivir, que encaje con el poder global, el Estado profundo y la Iglesia profunda. Bergoglio es el principal enemigo y el más destructor de la Iglesia de Cristo de todos los tiempos, muy por encima de Lutero. El tema de los obispos obsecuentes, seguidistas de Bergoglio, cobardes, traidores a la fe católica, como les digo, es insultante. Si el 16 de julio sacaba ese decreto terrible, con burla además, llamándose custodios de la tradición, hay que ser sinvergüenzas para decir esto, Jorge Mario Bergoglio, el mismo 17 de julio hubo diócesis, tengo delante por ejemplo el decreto de la diócesis de Mayagüez en Puerto Rico, que ya sacaron rápidamente decretos para ser los primeros, para hacer seguidismo y carrera en la iglesia falsa bergogliana. El decreto que firma el obispo de Mayagüez, Ángel Luis Ríos Matos,
y su canciller, el padre del Roy Thomas Scott, en Puerto Rico, es terrible, porque dice: a fin de poner en ejecución en nuestra diócesis el motu propio, tradiciones custodias del Santo Padre Francisco, tal y todas las tonterías, queda prohibido en el territorio diocesano que sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos o laicos promuevan el surgimiento de grupos que quieran celebrar la Eucaristía con rito extraordinario. Queda prohibido que surjan movimientos. ¿Pero esto qué es? ¿Movimientos que quieren rezar y tener la misa? ¿Pero qué dictadura es esta? Dice ese decreto: no existiendo necesidad pastoral alguna, no se designará ningún lugar ni sacerdote alguno para la celebración conforme al Missale Romanum de 1962, con toda la saña, prohibición, dictadura y crueldad. Y además dice que puesto que el santo ha determinado, ya le llaman santo, ya ni santo padre, puesto que el santo ha determinado, tomo la firme decisión de derogar todas las normas, instrucciones, etcétera, 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 que ya conocen. Dispongo, dice el tal obispo Ángel Luis Ríos Matos, que todo sacerdote en la diócesis de Mayagüez, aun cuando celebre en privado y sin pueblo, tiene que utilizar el misal del Vaticano II, es decir, ni en privado les dejan ya celebrar a los sacerdotes en la misa de siempre. Crueldad, dictadura, la Iglesia de la libertad y de la misericordia, para todos menos para los católicos. Son ustedes unos sinvergüenzas. Además, el decreto se preocupa en decir que dispongo, dice Monseñor Matos, que en nuestras celebraciones eucarísticas, con o sin pueblos, se utilizará la casulla gótica evitando el uso de la romana. No se pueden usar, y lo prohíbe y lo dice, bonetes, manteos, manteles de lino, velos humerales, bolsas de corporales, manípulos. No se puede usar nada, todo prohibido, así lo ordeno y dispongo. Estos son los obispos de Bergoglio. Pero no prohíben todas las aberraciones que se realizan en esta falsa iglesia en la que ya nadie puede seguir sin condenarse. Esto ya no es que atente contra los principales derechos de las personas, ya no es que atente, por supuesto, contra toda la ley y el orden divino, es que atenta hasta con la propia lógica. Es que la simple lógica nos dice, ¿es que no hay problemas más importantes en la iglesia que la misa en latín? ¿No es esto una provocación a modo de venganza? ¿No es esto un intento de complacer a toda la jauría progresista de la cual Bergoglio es el principal líder? ¿Una cortina de humo para esconder cosas más graves? Sí, siendo todo eso, es más un ensañamiento y una venganza de Bergoglio contra la tradición de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario. Insisto, no hay persona en la historia más destructora de la fe que Jorge Mario Bergoglio. Así se lo hemos ido sosteniendo desde un inicio, y cada día que pasa se demuestra más, abriendo cada vez más las puertas al anticristo, que es su papel. Por otro lado, hay otra consideración. Su santidad el Papa Benedicto XVI no solo está vivo, sino plenamente consciente y viste la talar blanca mientras pasea por los jardines vaticanos. Cualquier mente normal se preguntaría cómo iba un supuesto papa en funciones a tener la arrogancia de humillar públicamente a un papa de 94 años. Pues sí, así es. Jorge Mario Bergoglio es indudablemente el pontífice falso, además más arrogante en la historia de la Iglesia Católica. Desde el primer día, por no decir antes, todo se ha centrado en él, sea lo que sea. Los medios dominantes de difusión lo calificaron de humilde por los gestos teatrales, vestir ropa barata, andar con una bolsita en la mano. Pero lo cierto es que Bergoglio es un ser vengativo, un falso papa revanchista, un jesuita resentido y amargado que se venga y se desquita. ¿Cómo debemos responder los católicos tradicionales a este último ataque contra la misa y los amantes de la tradición? Es sencillo, desentendiéndonos, sí, no haciendo caso de su mensaje, haciendo caso omiso de sus motivaciones, fruto de puro odio y sed de revancha, y seguir como si no hubiera pasado nada, pero desgraciadamente no va a ser tan fácil, porque sabemos que cuentan con toda la maquinaria represiva. En cuanto a los sacerdotes, yo les invito, sigan como hasta ahora rezando la misa tradicional, sin cambiar nada, excepto una cosa, celébrenla más.
celébrenla más. Pero seamos conscientes de que van a hacer la vida imposible a todo laico, a todo religioso, a toda religiosa, a todo sacerdote, a todo obispo valiente, si es que quedan, que intenten celebrar la misa tradicional. Si les he dicho antes que un obispo de Puerto Rico iba inmediatamente más allá del motu propio de Bergoglio y decretaba la prohibición de la misa tradicional en su diócesis, la de Mayagüez, al día siguiente un país entero ha seguido ese camino, Costa Rica. Y toda una conferencia episcopal, la de Costa Rica, emite un comunicado a través de Facebook, plataforma muy católica, firmado por el presidente, el vicepresidente, el secretario general y toda la mandanga del episcopado costarricense, por el que prohíben la celebración de la misa tradicional. Y dicen que en el motu propio de Bergoglio Traditionis Custodes se percibe la más exquisita eclesiología. Y dicen que lo que el Romano Pontífice ha publicado es el resultado de un proceso sinodal. Y dicen textualmente los sinvergüenzas de los obispos costarricenses: en efecto, este es un tema que desde hace tiempo ha ocupado la atención de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Cada uno de nosotros ha realizado su propio discernimiento escuchando las distintas voces e inquietudes que se han presentado. ¿Cómo pueden tener tanta cara dura? Decirnos a nosotros que han escuchado las voces de Costa Rica. A nosotros. A nosotros que tenemos un director espiritual santo que celebra la Santa Misa en Costa Rica y a quien nadie ha escuchado. ¿Cómo pueden ser tan mentirosos, torticeros y caraduras? Corroboramos, dicen, que en la Conferencia Episcopal de Costa Rica se han dado las circunstancias que llevaron al Papa Francisco a intervenir en esta temática. Y no hay justificación objetiva, dicen, para que se emplee la liturgia anterior a 1970. No la hay. Para estos señores la Iglesia nació en 1970. ¿Pero ustedes qué son? Dicen además que quienes manifiestan afinidad por las formas antiguas no expresan su valoración acerca de la validez y legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Vaticano II. ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué Vaticano II? Es terrible. Es terrible. Costa Rica ya se ha convertido en el primer país entero en prohibir la misa tradicional y así van a venir muchos más. Estos obispos prohíben hasta las vestiduras. Es lamentable la pobreza intelectual y espiritual de esta gente. Está claro que estas prohibiciones son del todo ilegales e inválidas, pero van a hacer todo el daño que puedan. Llama la atención ver sus rostros, la expresión de sus ojos. Busquen en internet las fotos de los obispos costarricenses comunicando la prohibición de la misa. Ojos llenos de orgullo, de vanidad, de sensualidad, vacíos, indiferentes, triste. Aplican el engendro de Bergoglio de acuerdo con la mente de Bergoglio, ni más ni menos, prohibir por prohibir. ¿Y aún hay mentes clericaloides que no ven claro este abuso de poder? ¿Esta prohibición nula de pleno derecho? Por supuesto que los sacerdotes costarricenses deben celebrar y seguir celebrando en privado por el rito antiguo sin ningún escrúpulo. ¿No estaba, desde el mayo del 68 y el Vaticano II y el espíritu de Bergoglio de vivir y dejar vivir, prohibido prohibir? Pues parece que estamos en la primavera de las prohibiciones. Si hay sacerdotes en Costa Rica, además de los que ya nos constan que saben celebrar la misa de siempre, hagan lo posible por transmitir ese conocimiento a los sacerdotes jóvenes. Háganlo. Porque esta iglesia de Bergoglio es la de la libertad religiosa para todos, excepto para los católicos tradicionales, que es la única forma de ser católico de toda la vida.
Aquí ya ni siquiera cabe la herejía material por ignorancia invencible, es todo hasta una herejía completa, formal, porque conocen el delito y lo cometen. ¿Quieren ser anglicanos? Pues que sean tan herejes y cismáticos como sus hermanos. Son unos adúlteros del culto verdadero. Peor va a ser para ellos cuando nuestro Señor les diga: no os conozco, grandes ignorantes. Ya sabemos lo atrevida que es la ignorancia, obispos paletos. No hay nada más que ver sus caras. Entre todos ellos no juntarán la sabiduría de un juntaletras. Hay gente a la que la liturgia tradicional le es indiferente, pero piensan que ¿para qué hacer daño a aquellas personas que la viven, que viven su fe, que se acercan a Cristo de esta manera? Pero es que esta tropa de obispos mentecatos que viven a cuerpo de rey, a costa de sus sacerdotes y fieles, ¿pueden seguir atreviéndose a prohibir los derechos divinos por seguir la voz del falso profeta? ¿No son tan libres y tan progres y no quieren ornamentos de las misas tradicionales? Pues empiecen a dar ejemplo. Dejen de usar sus coronas, sus mitras, sus sombreros de oda a la soberbia para reconocer al primus inter pares. Lástima que Dios no os sujete, pero tranquilos porque ya lo hará en vuestros cuerpos y almas. Lo que todo un Dios no se atreve a tocar, la sacrosanta libertad, ustedes la desprecian, pues con la medida que están midiendo, así serán medidos, soberanos ignorantes. Y el pueblo sigue con Bergoglio, y de mano de toda esta gente hacia el Averno. No es extraño que la otrora devota, fiel y leal Hispanoamérica se esté pasando masivamente a cultos protestantes en sus más variadas formas y colores. Y es que es evidente que un puñado de ciegos y además lerdos no pueden guiar a otros ciegos, a los cuales han contribuido sobremanera a acrecentar su estupidez y analfabetismo religioso. Discernimiento, sinodalidad, bla, bla, bla. Ya pueden ir a por su paga, a Bergoglio. Ya pueden ir a por su paga, porque se han apresurado rápidamente en ir más allá que él, en ser nunca, mejor dicho, más papistas que el Papa, o peor, más falso papistas que el falso Papa. Denotan un odio a Dios. Esos mismos obispos pedían que se les diera a los homosexuales una ley de convivencia civil, de concubinato, y ahora solo quieren que acabar con la misa. Se apresuran, al igual que las tropas de Herodes, a ejecutar el mandato de exterminio de los inocentes. No hay más que observarlos para darse cuenta de su vagueza, su actitud y su ignorancia. Es evidente que no se puede prohibir de buena fe una forma del rito romano que por siglos han celebrado tantos santos. La tradición es fuente de revelación, al igual que la Sagrada Escritura, y de esa tradición forma una parte eminente la liturgia. Pretender la derogación de la liturgia con disposiciones normativas es inválido, como lo sería suprimir una sola letra del Evangelio. Y ello por no tener en cuenta la prohibición a perpetuidad de San Pío V de tocar una sola coma de la Santa Misa. Se trata de un abuso de poder injustificable desde cualquier punto de vista. ¿Dónde queda el tan traído y llevado diálogo, el diálogo del Vaticano II? Se dan prisa los obispos y han mostrado un entusiasmo increíble por tan injusta medida que solo se les puede calificar de réprobos. Desde Adoración y Liberación queremos hacer un llamado a los obispos, si es que queda alguno, además de nuestro arzobispo Monseñor Viganó, que ya ha mostrado su defensa inquebrantable a la misa tradicional, que quiera no caer en pecado junto a Bergoglio. Sigan como hasta ahora. No piensen que hay necesidad de alterar todo en sus diócesis para contentar al falso profeta. Hay buenos y santos sacerdotes que celebran la misa tradicional a laicos ávidos de los sacramentos de siempre. ¿Es eso un problema?
Si ofrecer un sacrificio reverente, el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor es un problema, entonces ¿qué podemos hacer? Si los católicos de vuestras diócesis se nutren espiritualmente con la misa de siempre, por favor, fomenten eso. Que el resto de la Iglesia se muere a pasos agigantados. ¿A quién se le ocurre amputar el miembro sano? No quieren hablar contra el supuesto Papa, no lo hagan. Pero tampoco se esfuercen rápidamente como estos caraduras de Puerto Rico y de Costa Rica a asestar una bofetada a los católicos de toda la vida. Son vuestra grey. Al menos tanto como aquellos que asesinan a bebés y ustedes les dejan comulgar. No hagan caso al jesuita, harto conocido ya en la Iglesia argentina como enemigo acérrimo de lo tradicional y de cuantos rinden culto a Dios con los libros de siempre. En su habitual estilo de falsa humildad habla de la gigantesca división que reina en la Iglesia, pero despotrica constantemente contra los católicos tradicionales y se burla de ellos, incluso de tantos que ofrecían ramilletes de oración por él mientras estaba enfermo. Hermanos, padres, monseñores, ha llegado el momento decisivo de elegir bando. Nos ponemos en las filas de la tradición, de la verdad, de las sagradas escrituras, la sana doctrina, el magisterio bimilenario, o cedemos a las novedades apóstatas. ¿Aceptamos el odio y la revancha de Bergoglio el humilde? ¿O nos postramos ante las hermosas enseñanzas que nos han transmitido los sumos pontífices, corroborando siglos de tradición? Parte de esa lección consiste en hacer caso omiso del último acto de odio y venganza contra Cristo y su Iglesia de Bergoglio y los suyos. Ya basta. No cedan. No se rindan, aguanten, sigan reconstruyendo, celebren más misas tradicionales sin cambiar nada, asistan fielmente a más misas tradicionales. No hagan caso del promotor del odio y de la venganza, de sus obras y de sus pompas. Y recuerden gritar como los cristeros cuando eran asesinados. ¡Viva Cristo Rey!